El tema de hoy es propiedades térmicas de la materia, de hecho principalmente lo que tiene que ver con los gases. El objetivo principal es trabajar con la ecuación de los gases, ver qué relación existe en los gases entre la presión a la que se encuentra el gas, el volumen que ocupa, la temperatura a la que está y cuánto gas hay, o sea, qué cantidad de materia de ese gas hay. Y repasar un poco algunos conceptos que yo asumo que ya tienen, pero es bueno repasar, como masa molecular, concepto de moles, número. Y bueno, tratar de hacer también algunas aplicaciones de la ley de los gases. Se entiende que el estado termodinámico de un gas se define con 4 variables o 4 coordenadas. La presión a la que está el gas, la temperatura. La temperatura tiene que ser temperatura absoluta, o sea, una temperatura que esté dada en Kelvin, no en grados centígrados ni en Fahrenheit. La presión también absoluta, o sea, no la presión manométrica, sino la presión absoluta que tiene en cuenta también la presión atmosférica. Ya vamos a hablar un poquito de eso. El volumen que ocupa ese gas y la cantidad de materia de ese gas que está involucrada. Con esas 4 coordenadas, digamos, definimos el estado termodinámico de la materia. Varios físicos han estado desarrollando sus ideas, haciendo experiencias, y a través de los años, los físicos Boyle, Charles y Gay-Lussac fueron haciendo distintos aportes que sirvió para lo que es y conocemos hoy como la ecuación de los gases ideales. Por ejemplo, Boyle mostró de que a temperatura constante la presión del gas y el volumen que ocupa es una constante. Pueden variar esos parámetros, pero el producto es constante. Algo parecido hizo Charles, pero haciendo la experiencia de mantener la presión constante y ver cuál era la relación entre el volumen y la temperatura, observando de que el cociente del volumen y la temperatura, aunque pudieran variar entre ellos, el cociente se mantiene constante. Y la de Gay-Lussac, que observó que manteniendo el gas a un volumen confinado, la relación entre la presión a la que queda sometido ese gas y la temperatura a la que está, su cociente se mantiene constante. Combinando todas esas leyes, tenemos como la ley de los gases ideales, que por supuesto está vinculada con esos 4 parámetros: presión, volumen, temperatura y masa. Y se observó de que la relación entre presión, volumen, masa y temperatura en un determinado estado del gas, vinculadas esos parámetros de la manera que se muestra ahí en la formulita, coincide en valor con la misma relación entre esos parámetros en otro estado, o sea, otra presión, volumen y temperatura, incluso habiendo ganancia o pérdida de masa. Entonces, así es, digamos, como surgió la ley de los gases. No sé si se acuerdan, el concepto de gas ideal, ¿sí?, es pensar en un gas en el que las partículas se encuentran lo suficientemente separadas como para que las fuerzas de atracción que hay entre las partículas no tenga casi ningún efecto y que esas partículas se puedan mover libremente sin estar afectadas por esas fuerzas. Y bueno, para que no ocurra eso, digamos, deben ocurrir 2 cosas. Una es que haya poca densidad de partículas, o sea que la presión en el gas sea baja, digamos, ¿no? Y estoy dando las condiciones para que un gas, como lo conocemos, ¿sí?,
llegue a esas condiciones. Entonces, para eso deberíamos tener una densidad baja de materia, de partículas, y para eso es necesario, digamos, eso involucra una presión muy baja. Que haya pocas partículas en un determinado volumen que puedan impactar la superficie del recipiente que la contiene. Y la otra cuestión tiene que ver con el tamaño de las partículas que se están moviendo. Cuanto mayor es el tamaño de las partículas que se están moviendo, más importantes serán las fuerzas de interacción entre esas partículas, a una misma distancia de movimiento. Entonces, se tienen que mantener, digamos, cuanto más pequeñas sean las moléculas que están en juego, menor influencia va a tener esa fuerza de interacción entre las partículas. Acuérdense de que para que las partículas de un gas, para que esa materia en estado gaseoso pase al estado líquido, las partículas se tienen que empezar a pegotear, digamos. Esas moléculas se tienen que empezar a juntar unas con otras y así ir formando el estado líquido. Pero eso ocurre si hay interacción entre las partículas. Pero si hay muy pocas partículas, hay poca interacción. Hay pocas probabilidades de que se encuentren y que actúen esas fuerzas de cohesión como para mantenerlas pegadas. Entonces, en definitiva, digamos, cualquier gas se puede ir arrimando o no a los gases ideales, o sea, a esa condición, de acuerdo a esas características. La otra cuestión es que para que no se pegoteen, digamos, las partículas, para que no pasen del estado gaseoso al estado líquido, cuanto mayor es la velocidad de esas partículas, menos probabilidad hay de que se queden pegadas, digamos, por esa fuerza de cohesión que hay entre ellas. Y la movilidad de las partículas da idea de la temperatura. Quiere decir que cuanto mayor sea la temperatura del gas, menos probabilidades hay de que las partículas se empiecen a pegotear y puedan pasar del estado gaseoso al estado líquido. Y cuanto menor sea la densidad de partículas, también menor es la probabilidad de que interactúen y se pegoteen entre ellas. O sea, un gas ideal es un gas que nunca pasa al estado líquido. El estado gaseoso nunca pasa al estado líquido. Entonces, ¿cómo no nos arrimamos a ese estado líquido? Bueno, teniendo velocidad de partículas alta, o sea, alta temperatura, y una baja densidad de partículas, o sea, una baja presión. Así que en general todos los gases, en realidad los gases reales, todos los que conocemos, tienen algún valor de presión y temperatura en el cual se pueden licuar o solidificar, o sea, cambiar ese estado de gaseoso a líquido o sólido. Pero si uno controla esos parámetros de presión y temperatura, digamos, hay un punto que se llama punto crítico de temperatura, a partir de la cual, para cada gas, ya es imposible licuarlo por más que uno le ejerza presiones muy altas. Entonces, bueno, a partir de esa temperatura, que se llama punto crítico, en adelante, para temperaturas más altas, los gases se comportan como gases ideales. Siempre están en estado gaseoso. El agua, por ejemplo, tiene a ver si lo tenemos por acá. En este grafiquito que ustedes ven ahí, se grafica en el eje de abscisas la temperatura y en el eje de ordenadas la presión. Y ahí se ve, digamos, la curva que está graficada, indica la separación del agua en estado líquido o en estado... Disculpe, Sí. se está viendo nada más, o por lo menos yo veo la diapositiva del auto todavía. Epa.
Gracias por avisarme. Bueno, fíjense en ese grafiquito que les muestro ahí. Bueno, les voy a mostrar primero el anterior, que pensé que lo estaban viendo. Fíjense, en el dibujo de arriba tienen un gráfico de volumen en la abscisa y presión en las ordenadas, en el eje de ordenadas. Y a la derecha se ve un cilindrito con un gas y un pistoncito, un émbolo, que va comprimiendo, desde el primer dibujo al que está al lado, lo va comprimiendo. O sea, le va reduciendo su volumen. Y en el gráfico se observa cómo al reducir el volumen, la presión a la que se encuentra el gas va aumentando. Y ese comportamiento siempre pasa así en un gas ideal. Ahora, en el gráfico de abajo y los dibujitos de abajo, se ve que a medida que se va comprimiendo el gas, también al principio se comporta como un gas ideal, pero llega a una presión o a una reducción de volumen tal en el que la presión es suficiente como para empezar a licuar. Y eso se ve en el segundo cilindrito, donde ya hay un poco de líquido, además de gas, hay una zona más oscura abajo, que es parte de gas que se ha transformado en líquido. Y después, si uno sigue, una vez que se transformó todo en líquido, si uno sigue reduciendo el volumen, otra vez la presión empieza a aumentar, ya en estado líquido. Y en ese caso la presión sube mucho más rápido. Una pequeña variación de volumen, la presión sube muchísimo más rápido que cuando está en estado gaseoso. El comportamiento de arriba es el comportamiento de un gas ideal, o sea, un gas que nunca se transforma en líquido ni en sólido. El comportamiento de abajo es el comportamiento de un gas real, donde para determinadas condiciones de presión y temperatura, el gas pasa del estado gaseoso al estado líquido. ¿Ven el grafiquito que les comentaba hoy de presión y temperatura del agua? Bueno, ahí tenemos la curva, separa la fase líquida y la fase de vapor, o estado gaseoso. Y se ve que a medida que para un determinado volumen, si yo confino ese agua en un determinado volumen, o puedo pensarlo de la siguiente manera, a medida que le voy subiendo la temperatura a ese agua, si estoy a la presión atmosférica, cuando llego a los 100 grados, o sea, en 100 grados y a la presión atmosférica, estoy en la línea ahí donde el estado líquido puede pasar al estado de vapor. Y si ya pasé, estoy más de 100 grados, unos pocos grados más de 100 grados, a una atmósfera estaré en estado de vapor. La única manera de que pase al estado líquido es comprimiendo ese gas, o sea, aumentándole la presión. Es la única manera de llevarlo del estado gaseoso al estado líquido. Y cuanto mayor es la temperatura a la que está ese vapor de agua, mayor es la presión a la que lo tengo que someter para licuarlo. Ahora, ocurre lo siguiente, a partir de cierta temperatura, que en este caso se ve 374 grados centígrados, ya no es posible licuarlo. A partir de ahí la curva se corta. A partir de ahí el gas se comporta como ideal. Entonces yo, por más que lo comprima y lo comprima, nunca va a pasar al estado líquido. Ese punto, esa temperatura a la cual ocurre eso, se llama punto crítico en los gases. Ustedes vieron, por ejemplo, el gas metano, que es el gas natural, se utiliza para movilizar los vehículos. Los motores, muchos utilizan ese gas natural. Y no sé si ustedes se habrán preguntado más de una vez por qué ese gas
se sirve en forma gaseosa, sabiendo que en estado líquido cabe mucho más materia que en estado gaseoso. Y el motivo es porque ese gas, metano, tiene un punto crítico mucho menor que la temperatura ambiente. Anda en los 80 grados bajo cero, más o menos, grados centígrados. Quiere decir que a temperatura ambiente, que es donde se surte ese gas en los vehículos, está por encima de ese punto crítico. Entonces yo a esa temperatura, por más que lo comprima, nunca lo puedo llevar al estado líquido. Por eso se entrega, digamos, en estado gaseoso. No pasa lo mismo con el butano o propano, que ya son gases que tienen un punto crítico por encima de la temperatura ambiente. Entonces eso sí se pueden licuar y vender licuados, como es el gas de garrafas. Vamos a ver un ejemplito de la utilización de la ley de los gases. Dice, una llanta de un automóvil tiene una presión manométrica de 28 psi. Psi son pound square inch, o sea, libras pulgada cuadrada. O sea, son libras por la cantidad de fuerza, libras por cada pulgada cuadrada de superficie. Esa es la presión que está ejerciendo ese aire en esa llanta, en esa cubierta. Y manométrica, presión manométrica, significa que es la presión por encima de la presión atmosférica. Si ustedes han ido a controlar la presión de las cubiertas, habrán visto que el medidor mide recién algo de presión cuando uno lo conecta a la llanta. Cuando estás expuesto al aire, marca 0. Sin embargo, está sometido a la presión atmosférica, pero esa presión no la marca. Marca a partir de esa presión. Y eso se llama presión manométrica. Cuando uno mide la presión, descontando la presión atmosférica, es lo que llamamos presión manométrica. Y de esa forma se miden, digamos, las presiones de las cubiertas. Bueno, dice que a la mañana está más fresco, a 20 grados, y después de conducir algunas horas por el movimiento, y además el avance de las horas del día, la cubierta alcanza una temperatura de 30 grados. Se aumentó 10 grados centígrados la temperatura. Y entonces pregunta, bueno, ahora que la temperatura aumentó, es lógico pensar de que, como las partículas ahora se mueven más rápido al aumentar la temperatura del aire en el interior de la llanta, entonces van a pegar más seguido en la superficie de la llanta, o sea que la presión va a aumentar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuánto valdrá esa presión? Entonces aplicamos la ecuación de los gases. Para eso llevamos los parámetros informados a los valores que requiere la ecuación de los gases. La temperatura tiene que estar en temperatura absoluta, o sea, en Kelvin. Así que a los 20 grados le sumamos 273 grados para transformarlos en Kelvin. Y a los 30 grados le hacemos lo mismo. Con respecto a la presión, también tiene que ser absoluta, y nos da como información la manométrica. Así que a la manométrica, que es 28 libras por pulgada, le sumamos 14,7 libras por pulgada, que es la presión atmosférica. Así tendremos la presión absoluta de 42,7 libras. Es común hablar de libras y no de libras por pulgada cuadrada por una cuestión de resumir un poco, pero se sobreentiende cuando uno dice libras en ese sentido que son libras por cada pulgada cuadrada. Y ahí aplicamos la ecuación de los gases ideales. En ese momento, para esa presión y temperatura, el aire se comporta como un gas ideal, así que aplicamos la ecuación de los gases ideales.
Y ahí vamos indicando el parámetro que corresponde a cada estado. El primer estado es cuando la temperatura era 20 grados y el segundo estado cuando era 30 grados. Entonces empezamos a reemplazar para cada uno de los estados, haciendo algunas simplificaciones, como por ejemplo simplificar la cantidad de aire que hay. El aire es siempre el mismo, no se agrega ni se saca aire, o sea que eso lo podemos simplificar. Y por otro lado, el volumen, digamos, que ocupa el aire en la llanta es más o menos el mismo, con un poco más de aire, lo que se puede estirar, la cubierta es muy poco, entonces se desprecia. Así que también se pueden simplificar los volúmenes del primer estado y el segundo. Y ahí queda una relación entre presión y temperatura. Y ahí lo que nos está pidiendo es la presión en el estado 2. O sea, despejamos P2. Y reemplazamos por los parámetros que tenemos informados. Hacemos las cuentas y ahí nos da esa presión. Esa presión que surge de la ecuación de los gases es una presión absoluta. Y cuando hablamos de la presión de una cubierta, nos manejamos en la jerga con presiones manométricas. Entonces tendremos que pasar esa presión absoluta a presión manométrica. Para eso le tendremos que restar unos 14,7 libras por pulgada. Hacemos eso y eso nos da como resultado 29,5 libras. Quiere decir que de la mañana, que estaba a 28 libras el aire de la llanta, después de andar y aumentar la temperatura a 10 grados, pasó a ser de 29 libras y media por pulgada. Recién hablábamos de la ecuación de los gases y uno de los parámetros era la masa que estaba involucrada en los gases. Pero bueno, resulta a veces más práctico trabajar con masas relativas de átomos. Y entonces viene el desarrollo que sigue. Los átomos están formados por, ya saben, por protones, neutrones en el núcleo y vagabundeando unas partículas mucho más pequeñas y de mucho menor masa, que son los electrones. La masa de los electrones comparada con la de los protones o los neutrones es unas 1800 veces menor. O sea que la masa de los electrones comparada con la de los protones y neutrones es prácticamente despreciable. Y entonces se optó por pensar, digamos, que en realidad la masa de los átomos estaba dada por la masa que tienen los protones y neutrones, que son bastante comparables, y depende de la cantidad de protones y neutrones que tuvieran, ¿sí? Los protones y los neutrones son los mismos para todos los átomos, o sea que la masa de cada uno de ellos es el mismo, pertenezca al átomo que pertenezca. Entonces una manera de medir la masa era, digamos, de alguna manera tener en cuenta esas partículas y no la de los electrones. Así, por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene un solo protón, así que una sola partícula. El helio tiene 2 protones, 2 neutrones, 4 partículas y así. El carbono tiene 6 y 6, o sea, 12 partículas. Entonces eso va dando idea de la masa. El hidrógeno más de menor masa, el helio mayor, litio mayor, carbono mayor, oxígeno mayor. La masa atómica de un elemento se la define como la masa de un átomo del elemento comparada con la masa de un átomo de carbono, tomando la masa del átomo de carbono como de 12 unidades de masa atómica, porque tiene 12 partículas. Así entonces el hidrógeno tendrá 1 unidad de masa atómica, el carbono 12, el helio 4.
La masa molecular es la masa de la molécula, o sea, la masa involucra las partículas de todos los átomos que forman la molécula. En el caso, por ejemplo, del carbono, que está solito, es un átomo de carbono por las 12 unidades de masa atómica, da 12 unidades de masa atómica. Ya en el caso del oxígeno, ¿sí? Como hay dos oxígenos, para el dióxido de carbono, tendremos 16 unidades de masa atómica para cada oxígeno, tenemos 2 en la molécula de dióxido de carbono, será 32. Todo da 44. Quiere decir de que esa es la manera de obtener la masa molecular, sumando las masas de cada uno de los elementos que componen la molécula. Bien, ¿cómo se define el mol? El mol se lo define como una cantidad, ¿sí? Que es 6,02 o 6,023 por 10 a la 23 partículas. Y ese número surgió porque es la cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de partículas que hay en 12 gramos de carbono. O sea, en 12 gramos de carbono hay esa cantidad de partículas. Y entonces se dijo que, bueno, esa cantidad de partículas es un mol. Y a partir de ahí, un mol es esa cantidad de partículas, no importa lo que sea. Es un número, una cantidad. Así, un mol de carbono tiene 12 gramos, efectivamente, porque justamente se definió a partir de ahí. 12 gramos de carbono tiene un mol de partícula. Entonces, un mol de carbono tiene 12 gramos de masa. Y así entonces, bueno, el helio tendrá 4, un mol de neón tendrá 20, un mol de hidrógeno tendrá 1 gramo y así. El gas hidrógeno 2 tendrá 2 porque la molécula tiene 2 hidrógenos. El oxígeno tendrá 32 gramos, un mol de oxígeno 32 gramos y así. La masa molecular entonces se la indica en gramos por mol. Así la masa molecular del hidrógeno será de 1 gramo por cada mol de hidrógeno. El helio, 4 gramos por cada mol de helio y así. Cada mol tiene esa cantidad, 6, ahí hay un error, no es 6,2, sino es 6,02, 3 por 10 a la 23. El número de moles se vincula con la cantidad de partículas, dijimos. Y está vinculado con lo que se llama el número de Avogadro, que justamente es ese número que corresponde a la cantidad de moles de 12 gramos de carbono. Por ejemplo, si queremos saber cuántos moles de cualquier gas tendrán 20 por 10 a la 23 moléculas de ese gas, para calcular la cantidad de moles, a partir de esa relación que tenemos ahí, dividimos la cantidad de moléculas del gas que tengo, lo divido, ¿sí?, por lo que vale un mol, que es el número de Avogadro. La cantidad de partículas que equivale a un mol, que es el número de Avogadro. Y eso me da la cantidad de moles. Entonces, haciendo ese cociente, para este ejemplo nos da unos 3,32 moles. Así que eso muestra la cantidad de moléculas de ese gas que hay. La cantidad de moles, ¿sí?, como involucra masa, pues las partículas tienen masa, entonces cuanto más partículas haya, más masa habrá, está vinculada con la masa. Y es la relación que hay entre la masa que tengo, para saber el número de moles que hay en una determinada masa de un gas, divido la masa que tenga de ese gas, dividido la masa molecular de la masa molecular de ese gas, o sea, la masa de cada molécula. Y así me va a dar la cantidad de moles de molécula.
recuerden que la masa molecular se daba en gramos por mol. La cantidad de moles está en mol. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito. Dice cuántos moles hay en 200 gramos de gas oxígeno, cuya masa molecular son 32 gramos por cada mol de oxígeno. Bien, entonces hacemos ese cociente. Serían 200 gramos que tengo dividido esos 32 gramos por mol. Y eso nos da 6 moles. Pero podríamos llegar a tener otras situaciones. Recién vimos cómo se vinculaba el número de moles con, por un lado, con la cantidad de partículas y, por otro lado, con la masa del gas. ¿Qué pasa cuando tenemos, como en este caso, vinculado la cantidad de partículas y masas? Fíjense acá, dice, ¿cuál es la masa de un solo átomo de boro? Está vinculando masa con cantidad de partículas. Y nosotros habíamos visto que el número de moles se vinculaba, a través de esas relaciones que hay ahí con el número de partículas y con la masa. Así que podemos igualar esas dos expresiones y nos queda una relación entre masa y cantidad de partículas, que es lo que estamos necesitando para este problema que vincula masa y cantidad de partículas. Acá lo que está pidiendo es la masa de un solo átomo de boro. Entonces lo que andamos buscando es a M minúscula. Así que la despejamos de ahí y tenemos que reemplazar por los datos que conocemos. N es la cantidad de partículas que tenemos de boro, es un solo átomo. M es la masa molecular. Y Na es el número de Avogadro. De ahí sacamos que un átomo de boro tiene una masa de 1,8 por 10 a la menos 23 gramos. Entonces, la ley de los gases, que estaba vinculada con presión, volumen, temperatura y masa, podemos reemplazar la masa por el número de moles, porque el número de moles está vinculado con la masa. Más masa, más número de moles. Así que podemos hacer ese cambio. Bien, y así es como queda, digamos, la expresión más conocida de la ley de los gases ideales. Y como esa relación, digamos, matemática que hay entre esos parámetros es constante, si uno pudiera determinar el valor de esa constante, entonces podría trabajar con un solo estado, en lugar de dos, para una ecuación. O sea, una ecuación es una igualdad. O sea, para tener esa igualdad, ¿sí? En lugar de tener vinculada esa ecuación dos estados distintos del gas, poder tener vinculado un solo estado del gas con ese valor constante que da siempre. Y como un mol de cualquier gas contiene el mismo número de moléculas, según Avogadro, tendrá el mismo volumen para cualquier gas. Y ese volumen es de 22,4 litros. Para condiciones normales de presión y temperatura. O sea, la presión normal y la temperatura normal. Entonces, si reemplazamos todos esos valores para calcular el resultado de esa relación matemática de esos parámetros, reemplazamos a la presión por una atmósfera, que es la presión normal, la temperatura normal es 0 centígrados, o sea, 273 Kelvin. El volumen para esa presión y esa temperatura de un gas es 22,4 litros, según Avogadro. Entonces reemplazamos todos esos valores y obtenemos el resultado de lo que da esa relación matemática de esos parámetros. Y como ese valor es constante,
A esa constante la llamamos constante universal del gas, que vale 8,3 Joule por mol y Kelvin, a la que está el gas. Veamos un ejemplito de uso de esta relación de los parámetros vinculada con la constante directamente, en lugar de tener que vincular un estado con otro. El ejemplo dice 200 gramos de oxígeno, cuya masa molecular es 32 gramos por mol, llenan un tanque de 2 litros a una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Cuál es la presión absoluta P del gas? Bien, escribimos la ecuación de los gases y despejamos la presión. Como acá tenemos que no da número de moles, sino da información de masas, entonces reemplazamos el valor del número de moles por la relación que tiene de masas. Y así la ecuación de los gases nos queda como se ve ahí. De ahí despejamos la presión P y reemplazamos los valores. La masa eran 200 gramos, la constante la acabamos de calcular, la temperatura 298 Kelvin, ¿sí? La absoluta, porque la temperatura era que está de 25, o sea que en absoluta es 298. La masa molecular es 32 gramos por cada mol de oxígeno, y el volumen es de 2 litros, o sea, 2 decímetros cúbicos, o sea, 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Bueno, haciendo esa cuentita nos da la presión. Esa presión de 7,74 megapascales es una presión absoluta. O sea que si quiero una presión manométrica tendré que restarle la presión atmosférica. Veamos otro ejemplito. Dice, ¿cuántos gramos de gas nitrógeno, cuya masa molecular es 28 gramos por mol, ocuparán un volumen de 2,4 metros cúbicos si la presión absoluta es de 220 kilopascales y la temperatura es de 300 Kelvin? Bueno, otra vez, acá, como se siguen vinculando las masas, utilizamos la ecuación de los gases reemplazando el número de moles por la relación de masas. Y despejamos el valor de la masa, que es lo que pide, reemplazamos por los valores y listo. Bien, hasta acá llegó la presentación y quería ver un poquito algunos conceptos que están en el apunte, que también necesitamos que los conozcan. Uno de los conceptos interesantes es, los gases reales obviamente cambian su estado y pasan del estado de vapor al estado líquido o al estado sólido. Así que uno de los conceptos que interesan para los gases reales es el proceso de evaporación de los líquidos. ¿Cómo es que se evaporan los líquidos? Y los líquidos se pueden evaporar a través de dos mecanismos. Ahora, puede ocurrir de que se vaporice también desde el estado sólido. En ese caso, ese proceso se llama sublimación. Pero veamos el caso de que un líquido pasa al estado de vapor. Podemos pensar en el agua, por ejemplo. ¿Cómo es que un líquido se va vaporizando? Pasa lo siguiente. Ahí ustedes están viendo un recipiente con partículas. Hay dos partículas para poner algunas, digamos. En el recipiente se ve una línea blanca que trata de indicar, ¿sí? Porque eso es como un recipiente circular que tiene un corte al medio. Y esa línea blanca que se muestra en el dibujito es la línea del nivel de líquido. De ahí para arriba, digamos, estado gaseoso, de ahí para abajo, estado líquido. Como se ven, las partículas que están en el interior del líquido están sometidas a todas las fuerzas de interacción con todas las moléculas que la acompañan. Pero las que están en la superficie
tienen la interacción de las moléculas que la acompañan hacia, digamos, hacia los costados y hacia la parte inferior del líquido. Pero en la parte superior no hay moléculas, ¿sí?, que interactúen con ella, porque de ese lado hay gas y la densidad de partículas es muy baja. Entonces, no hay una molécula cerquita que interactúe con esa, y entonces esas fuerzas de interacción no aparecen. Es por eso de que las partículas que están cerca de la superficie no se escapan de la superficie, porque hay una fuerza que las retiene, y es así como se va formando la superficie de un líquido, por ese motivo. Y por eso, digamos, está bien delimitada la superficie. No se pasan partículas del estado de líquido al estado de vapor así nomás. Ahora, ¿por qué se evapora? Si se evapora es porque hay partículas de líquido que pasan del estado líquido al estado de vapor. Sin embargo, ahí en la superficie tienen una restricción de fuerzas, o sea, ahí están limitadas, tienen como una barrera. Entonces, ¿cómo es que se evapora? Bueno, la evaporación ocurre porque las partículas que forman parte del líquido no tienen toda la misma velocidad. O sea, la temperatura no es homogénea en el líquido. Entonces, siempre hay partículas más rápidas que otras. Y puede ocurrir de que las más rápidas tengan la suficiente energía como para romper esa barrera de la superficie y salirse. Y ya pasan, digamos, se solubilizan con el gas del aire, si hay aire ahí, y empiezan a haber partículas de agua solubilizadas en el aire. O sea, pasó del estado líquido al estado de vapor, porque son partículas aisladas las que se escapan. No se escapan grupos de partículas. Entonces, ese corresponde al estado gaseoso. Esa es la manera en la que un líquido se evapora. Habrán visto ustedes cómo baja el nivel de líquido de un florero muchas veces, o de un vaso de agua nomás, que uno deja en una mesa, ¿sí? Al cabo de 4 o 5 horas, ve que el nivel está un poquito más bajo. El motivo es ese, que hay muchas partículas de agua que pasaron del estado líquido al estado de vapor. La otra manera en que el líquido pasa al estado de vapor es ebulliendo. Puede ocurrir que en el interior del líquido la temperatura sea lo suficiente como para que las partículas alcancen una movilidad importante y pasen del estado líquido al estado de vapor en el interior. Ahora les voy a explicar cómo ocurre eso. Entonces, bueno, pasa del estado líquido al estado, digamos, de vapor. Las partículas, como tienen tanta energía, se separan. Al separarse, ya dejan de estar pegaditas entre ellas, dejan de estar en estado líquido y pasan a estar en estado de vapor. Y después, por una cuestión de densidad, empiezan a elevarse y escaparse por la superficie porque, bueno, son mucho menos densas que el líquido. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, para entender eso hay que entender los conceptos de presión de vapor. ¿Qué es la presión de vapor? Imagínense que tienen un recipiente con un poco de líquido, la mitad del recipiente con líquido, y lo ponen así con un medidor de presión en forma de U, y van a ver que luego de hacer esa disposición, las partículas de agua que están en el líquido, algunas se escapan, como les dije hoy, por la evaporación. Y entonces empieza a aumentar la presión en la zona de vapor. Y entonces se ve eso con la modificación de los niveles de la columna con la que se mide la presión. Y si uno le entrega calor a ese recipiente, agita más las partículas, le da más energía cinética a las partículas del líquido y hay más probabilidad de que
se sigan escapando y así la presión va aumentando. Ahora, para cada estado del líquido, pensemos en el dibujito del medio, las partículas se van a ir escapando, en las más rápidas van a ir escapando del líquido, de acuerdo a, en general, la temperatura a la que esté. Pero, como acá se va a ir incrementando la presión de vapor, llega un momento en que la presión de vapor es tal, o sea, ya se evaporó bastante el líquido, y todas esas partículas de agua que quedaron ahí encerradas, en solución con el aire que haya ahí, van incrementando la presión. Y entonces aumenta la densidad de las partículas que están en estado de vapor. Y esas partículas están golpeando por todos lados. También está golpeando la superficie del líquido. Eso hace que en la medida que aumente esa presión generada por todas esas partículas que pasaron del estado líquido al estado gaseoso, cuando esa presión se incrementa sobre la superficie del líquido, hay más probabilidades de que muchas de esas partículas se pasen del estado de la zona de gas a la zona de líquido. O sea, empiezan a pegar tanto que alguna atraviesa la barrera de la superficie del líquido, pero en sentido contrario. O sea, pasa de la zona donde hay vapor a la zona de líquido. Fíjense, al principio se empezaba a evaporar, empezaba a aumentar la presión de las partículas que salían del líquido. Pero llegó un momento en que ya la presión del líquido, del vapor de agua que hay ahí, es tal, si eso es agua, que ya muchas partículas pasan del estado de vapor al estado líquido. Cuando se produce el equilibrio, que son las mismas, la cantidad de partículas que van pasándose del estado líquido al estado de vapor, que las que pasan del estado de vapor al estado líquido, ya esa presión no se modifica más. El vapor ese alcanzó su estado de saturación, ya no admite más partículas de líquido. Esa presión que tiene en ese momento se llama presión de vapor saturado. Si agarro a ese recipiente y le entrego calor, lo pongo en la hornalla, y le incremento la energía cinética de las partículas del líquido, ahora las partículas del líquido tienen más energía, entonces se van a empezar a escapar. Porque ahora tienen suficiente energía y bueno, hay muchas que pueden pasar del estado líquido al estado de vapor. Y la presión empieza a aumentar de nuevo en la zona de vapor. Pero llega un momento en que al ir aumentando la presión, también va aumentando la cantidad de partículas que pasan del estado de vapor al estado líquido. O sea, atraviesan la superficie, pero en sentido inverso. Hasta que la presión aumenta tanto que se establece otra vez el equilibrio. Son la misma cantidad de partículas que atraviesan la superficie del líquido, desde el líquido hacia la zona de vapor, que las que pasan del estado de vapor, atraviesan la superficie hacia la zona de líquido. Y se establece otra presión de vapor saturado, pero a otra temperatura. Entonces, para cada temperatura hay una presión de vapor saturado. En el dibujo del medio tenía una presión de vapor saturado para una temperatura menor. En el dibujo de la derecha tendría una presión de vapor saturado que es mayor para una temperatura que también es mayor. Ese es el concepto de presión de vapor. ¿Qué pasa cuando el líquido ebulle? Lo que pasa es que la presión de vapor que alcanza el líquido en su interior, no en la superficie, sino en el interior del líquido, es una presión que supera la presión que ejerce la columna de líquido que está encima de ese punto, que estoy considerando en el interior del líquido, más la presión atmosférica. O sea, cuando la presión de vapor que empieza a generar, ¿sí?, que se empieza a generar por la temperatura a la que está el líquido en su interior, y empieza
a superar esa presión que le ejerce toda la columna de líquido que está encima y la presión atmosférica, se produce ese pasaje, digamos, de muchas partículas del estado líquido al estado de vapor. Y así se forma la burbujita. Entonces, cuando la presión de vapor del líquido alcanza la presión, digamos, de la columna de líquido que está encima y la presión atmosférica, si el recipiente está abierto, el líquido empieza a ebullir. Queda el concepto de humedad. Entonces aclaremos un poquito el tema de la sensación térmica. La sensación térmica es la temperatura que siente el cuerpo, el ser humano, que no es igual para todas las personas. Y tiene que ver con tres aspectos. La temperatura del aire, que es la que en principio estamos acostumbrados a medir, que se mide con termómetros directamente, pero en lo que el cuerpo humano siente, tiene que ver también el viento, o sea, el movimiento de ese aire, esa masa de aire, y tiene que ver también la humedad del aire. Así que no solo la sensación térmica depende de la temperatura del aire, sino también del movimiento que tenga ese aire y de la humedad relativa que haya en el ambiente, o sea, del contenido de vapor de agua en la atmósfera. Esos son los tres factores que influyen en el estado de sensación de frío o de calor que una persona tiene. Y si bien todas las personas tenemos una sensación térmica distinta, entre ustedes se habrán dicho, vos sos caluroso, vos sos friolento, ¿sí? Porque en realidad la sensación de mayor o menor temperatura que sentimos cada uno no es la misma. Sin embargo, sabemos qué factores pueden aumentar o disminuir esa sensación de mayor o menor temperatura en el cuerpo. Y esos factores son los que le mencioné. Se pueden explicar fácilmente a partir de esa teoría molecular que hemos visto, donde mostraba los distintos cambios de estado. Las personas tenemos humedad, la piel nuestra es húmeda, si fuese seca, ustedes habrán visto por ahí en algún momento algún pedacito de piel muerta que se seca, que pierde humedad, ¿cómo se pone? Se pone como una escama, digamos. Así que la piel que nosotros tenemos, que es tersa, que es flexible, tiene agua. Y el mecanismo que utiliza para evaporarse, para pasar del estado líquido al estado de vapor, es absorbiendo calor. Quiere decir que en la medida en que haya más partículas de agua en nuestra piel que pasen al estado de vapor en la atmósfera, habrá más cantidad de calor que nos van a estar extrayendo esas partículas, esas moléculas. Por lo tanto, esa sensación de mayor frío tiene que ver con la velocidad con la que se produce la evaporación del agua de nuestra piel. Así que uno de los factores importantes tiene que ver justamente con la temperatura del aire, porque a mayor temperatura nosotros tenemos un mecanismo natural que es transpirar. Y al transpirar lo que hacemos es aumentar de humedad a la piel. Entonces se facilita la evaporación de ese agua y por lo tanto se incrementa la extracción de calor y nosotros sentimos un alivio cuando esa transpiración se evapora. Pero ocurre de que cuando se va evaporando ese agua de la piel y uno se va refrescando, empieza a saturar de vapor de agua la zona adyacente al cuerpo. Hace como una película con un vapor de agua mayor al vapor de agua que tiene la atmósfera. Y ustedes vieron que en la medida de que se iba saturando el recipiente, cuando vieron presión de vapor, la evaporación disminuía. O sea, el pasaje de partículas de agua, de moléculas de agua, del estado líquido al estado de vapor, disminuían en promedio. Si de alguna manera yo produzco movimiento al aire de la atmósfera, lo que hago es barrer
esa capa saturada de vapor, de agua, y renuevo con un aire más seco, más ávido de humedad. Y entonces la evaporación se empieza a reactivar. Por eso siempre que nos exponemos al viento, sentimos frío o sentimos una disminución de la temperatura. Y el motivo es ese, porque al barrer esa capita de aire saturado que está cercano al cuerpo nuestro y ser reemplazado por un aire más seco, se incrementa el proceso de evaporación y así se incrementa la extracción de calor y bueno, la sensación de menor temperatura. Y el tercer factor es la humedad. Cuanto mayor vapor de agua, como les comentaba recién, tenga la atmósfera, cuanto más saturada en agua esté la atmósfera, menos ávida de nuevas moléculas de agua van a estar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos la parte de este dibujito que tenemos acá en pantalla? De que había partículas que se salían del estado líquido y pasaban al estado de vapor, pero también había algunas del estado de vapor que pasaban al estado de líquido. Y entonces cuando ya la atmósfera, ese aire empieza a estar saturado de vapor de agua, en promedio la cantidad de partículas que salen, o mejor dicho, que se evaporan, son menores. Por eso, un día húmedo es difícil secar la ropa, por ejemplo. Cuando uno lava y tiende la ropa, un día seco o de viento, la ropa se seca rápido. Porque esa extracción, esa evaporación se incrementa. Pero un día húmedo, la ropa puede estar todo el día que no se seca. Lo mismo nos pasa en el verano, esos días húmedos, de mucha humedad ambiente. Nosotros notamos de que no se evapora el agua de nuestra piel. Y entonces nos refrescamos menos. Por eso esos días de verano húmedos los sentimos como más agobiantes, porque sentimos mayor temperatura. Tenemos una sensación térmica mayor. Y el motivo es porque estamos en una atmósfera saturada de vapor de agua que ya no admite más moléculas de agua casi. Y nosotros para podernos refrigerar necesitamos evaporar el agua de nuestra piel. Lo que nos refrigeramos por radiación y por conducción es bastante menos que lo que nos refrigeramos por cambio de estado, por evaporar ese agua que tenemos en la piel. Así que bueno, espero con esto haberles aclarado un poquito el concepto de lo que es la sensación térmica y por qué depende de esos tres parámetros, de la temperatura del aire, de la velocidad del viento y de la humedad. ¿De qué humedad? De la humedad relativa. O sea, lo que nos interesa es cuán saturada está la atmósfera de vapor de agua. Bueno, y para aclarar un poquito, justamente el concepto de humedad, cuando es humedad relativa, cuando es absoluta, les muestro un videíto donde aclara ese concepto e incorpora el concepto del punto de rocío y da un ejemplito. Cuando tienes un vaso frío sobre la mesa, al cabo de unos instantes verás que el vidrio está mojado. Pero, ¿de dónde viene esta humedad? Sencillamente viene del aire. El aire de la atmósfera, el que respiras, contiene además de oxígeno, nitrógeno y otros gases, agua en forma de vapor. Es lo que se denomina aire húmedo, constituido por una mezcla de aire seco y vapor de agua. Además, debes saber que mientras el aire seco mantiene sencillamente constante su composición, la cantidad de vapor de agua que contiene el aire es muy variable e incluso puede cambiar de estado mientras que el aire seco se mantiene siempre en estado gaseoso.
Para cuantificar la cantidad de agua que hay en el aire se puede utilizar varios parámetros como son humedad absoluta o específica y humedad relativa. Cuando pones el vaso frío encima de la mesa, las moléculas de agua en forma de vapor mezcladas con el aire que rodean al vaso se enfrían al contacto con el vidrio frío. Al disminuir la temperatura del vapor de agua por debajo de la temperatura de condensación del aire húmedo, el vapor de agua pasa al estado líquido, apareciendo las gotitas de agua sobre el vaso. La masa de vapor de agua contenida por kilo de aire seco se conoce como humedad absoluta y es variable. En el aire de ambiente puede ser importante cuando hay niebla o nula cuando el aire está seco. La masa de agua que el aire puede contener depende de la temperatura. Así, por ejemplo, el aire a 15 grados centígrados no podrá contener más de 10,6 gramos por kilo de aire seco, mientras que a 35 grados centígrados podrá contener 54,8 gramos por kilo de aire seco. Por tanto, cuanto más alta sea la temperatura del aire, más capacidad tendrá para almacenar humedad. Esta frase debes de tenerla bien grabada en memoria. Otro parámetro importante que debes conocer es la humedad relativa, que se puede aproximar diciendo que es la relación entre el vapor de agua contenido en el aire y la máxima cantidad de vapor que podría contener dicho aire. Así, el aire húmedo que respiramos puede contener entre el 0 de humedad relativa, aire seco, y el 100% que corresponde al aire saturado. Es decir, que todo vapor de agua que se le añade al aire saturado no lo puede contener y queda en suspensión en forma de pequeñas gotitas de agua. Esto es lo que vemos cuando hay niebla. Cuando hay niebla, lo que estás viendo son esas pequeñas gotitas que ya no puede contener el aire. Cuando se enfría el aire, ¿qué ocurre con su humedad relativa? ¿Será mayor o será menor? En base a la expresión de la humedad relativa, puedes razonar que cuanto menor sea la temperatura del aire, su humedad relativa aumentará, ya que la máxima cantidad de vapor que podrá contener el aire disminuye. Por otro lado, si se aumenta la cantidad de vapor de agua contenido en el aire manteniendo la misma temperatura, su humedad relativa aumentará. El punto de rocío o temperatura de rocío es la temperatura de saturación a la cual tiene lugar la condensación de vapor de agua. A esta temperatura la humedad relativa es del 100%. El aire se satura, humedad relativa igual al 100%, cuando alcanza la temperatura de rocío. Si la temperatura del aire disminuye por debajo del punto de rocío, el vapor de agua contenido en el aire empieza a condensarse, produciendo pequeñas gotitas de agua en suspensión en el aire. Es lo que conocemos o es lo que vemos como niebla. Para determinar la temperatura de rocío de forma aproximada, puedes emplear la fórmula que ves en la imagen. En este ejemplo puedes ver cómo calcular la temperatura del punto de rocío. La pared interior de una habitación tiene en una determinada zona una temperatura de 14 grados centígrados. Si el aire de dicha habitación tiene una temperatura de 26 grados centígrados y la humedad relativa es del 60%, se formará condensación sobre la pared de la habitación. Vamos a justificar la respuesta con los cálculos. Primeramente se calcula la temperatura de rocío. Con la fórmula obtenemos 17,6 grados centígrados. Por lo tanto, el aire en contacto con la pared fría se enfría a la temperatura de 14 grados centígrados, que es la misma que la temperatura de la pared. Y como está por debajo de la temperatura de rocío, se producirá condensación sobre la pared. Otra manera de definir la humedad relativa es como la presión real de vapor que tenga la atmósfera en ese momento, dividido la presión de vapor saturado. O sea, a esa temperatura, ¿cuál sería la presión que debería alcanzar, la presión atmosférica, para que el vapor de agua se quede saturado, digamos, ¿sí? La atmósfera quede saturada, ya no emita más moléculas de agua, deje de evaporar. Por ahí este concepto es menos intuitivo. Fíjense que hay tablitas que muestran la presión de vapor saturado para cada temperatura. Y acá tienen un ejemplito que, bueno, acá se trata de, dice en un día claro, la temperatura del aire es de 86 grados Fahrenheit y el punto de rocío es 50 grados Fahrenheit. Y pregunta cuál es la humedad relativa.
con la definición de que la humedad relativa es presión real de vapor sobre la presión de vapor saturado. Bueno, no explica muy bien cómo razona para hacerlo, pero lo que termina haciendo es, para calcular la humedad relativa, es el cociente entre la presión de vapor saturado a 50 grados de Fahrenheit, que es la temperatura de rocío. O sea, si dice que la temperatura del aire es 86 grados Fahrenheit, a esa temperatura hay una cierta presión de vapor. Y dice que manteniendo esa presión constante, digamos, la temperatura en la que se produce la saturación de vapor de agua en el aire son 50 grados Fahrenheit. Quiere decir de que si yo de 86 grados Fahrenheit bajo a 50, fíjense que a 86 grados Fahrenheit está una cierta presión. Le bajo la temperatura a presión constante, puedo sacar de la tabla la presión de vapor saturado a 50 grados Fahrenheit. Y esa presión de vapor saturado a 50 grados Fahrenheit es la presión de vapor a 86 Fahrenheit. Y la definición dice presión de vapor de la atmósfera, entonces sería coincidente. Entonces, este numerito que está acá, 9,2 milímetros de mercurio, es la presión que corresponde a los 50, a la presión de vapor saturado a 50 grados Fahrenheit. Que sería la presión de vapor a la temperatura a la que se encuentra el aire en ese día claro. Estaríamos poniendo ahí el valor de la presión de vapor en la atmósfera. Ese día claro a 86 grados Fahrenheit. Y después hay que dividirlo por la presión de vapor saturado. Bien, y la presión de vapor saturado a esa temperatura es 31,8 milímetros de mercurio. O sea que a esa temperatura, vapor de agua se saturaría si estuviese a esta presión. Entonces así estamos haciendo el cociente de presión de vapor sobre presión de vapor saturado. Y así está definida la humedad relativa. Entonces, haciendo ese cociente se puede sacar la humedad relativa que hay ese día claro a 86 grados Fahrenheit. Quedaría 0,99 multiplicado por 100 da el 29%. Ejemplo es menos intuitivo que el que vimos anteriormente en el video, pero que hace reflexionar un poco sobre los conceptos de presión de vapor y las definiciones de presión absoluta y presión relativa. Bueno, en este ejemplo, no sé cómo sabes cuál es la presión real de vapor y cuál es el saturado. Ahí que no, como que no aclara. ¿Cómo me doy cuenta qué temperatura usar para cuál? Bien, está bien la pregunta. A 86 grados Fahrenheit hay una cierta presión de vapor en el aire, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el aire hay moléculas de agua. Si hay moléculas de agua, esas moléculas de agua están golpeteando permanentemente cualquier superficie, o sea que hay presión de vapor. ¿Sí? Pero en principio no la sabemos. Ahora, ¿qué es el punto de rocío? Dice que 50 Fahrenheit es el punto de rocío. ¿Qué significa el punto de rocío? Significa que a la misma presión que estoy acá, a 86 Fahrenheit, si yo le bajo la temperatura a esa presión, alcanzo el punto de rocío. Significa que si yo calculo, y la presión, el punto de rocío es cuando la atmósfera está saturada, le corresponde, digamos, una presión a esa temperatura del punto de rocío que corresponde a la presión de vapor saturado. Y eso está en tabla. Entonces, de ahí, de esa presión de vapor saturado a 50 Fahrenheit, saco la presión de vapor saturado, pero esa presión de vapor saturado es la misma que la presión de vapor que hay a 86 grados, nada más que 86 grados ya no está saturado. Claro, pero ahí en la cuenta
pone como saturado a la de 86 Fahrenheit. Claro, pero la definición de humedad relativa es el cociente entre la presión de vapor y la presión de vapor saturado. Entonces yo acá arriba tengo que poner la presión de vapor. ¿Cuál es la presión de vapor? La presión que hay ese día claro a 86 Fahrenheit. ¿Cómo saco esa presión? Haciendo esta consideración que acabamos de mencionar. Y después, entonces vos decís que la presión real de vapor es a 86 Fahrenheit. La presión real de vapor a 86 Fahrenheit es 9,2 milímetros de mercurio. Igual que la presión de vapor en su punto de rocío. Puedo agarrar y medir, ¿sí?, la presión que hay en ese día y medir la temperatura. La temperatura la midió y está ahí, son 86 Fahrenheit. Pero la presión de vapor no la conoce. No se midió. Pero dice que el punto de rocío es de 50 Fahrenheit a esa presión. A esa presión, a la presión que está el vapor de agua a esta temperatura, 86 Fahrenheit. Y para la... Quiere decir que la presión, digamos, en su punto de rocío y a los 86 Fahrenheit es la misma. Y cuando yo defino punto de rocío, digo, bueno, disminuir, alcanzar la temperatura manteniendo la presión constante hasta que el vapor de agua se satura, digamos, hasta que la atmósfera se satura o el vapor de agua alcanza el 100%. Entonces, como la presión de vapor saturado la saco de tabla, de esta tablita, para 50 la presión de vapor saturado es de 9,2 milímetros de mercurio. Pero ocurre de que esa presión de vapor saturado a 50 grados es la misma que la presión de vapor no saturado a 86 grados. Por la propia definición de lo que es el punto de rocío. Los puntos de rocío tienen que ver con una presión y una temperatura. Si acá, si yo no es lo mismo el punto de rocío que voy a tener si el día es claro y estoy a 86 grados y la presión de vapor es una, que si estoy a 86 grados y la presión de vapor es otra. Entonces los puntos de rocío van a cambiar, van a ser distintos. Pero acá ya me da como dato el punto de rocío para esta situación, 86 Fahrenheit y una determinada presión específica. Y ese punto de rocío tiene que ver también con la presión que hay a esta temperatura de 86 Fahrenheit. Y son coincidentes por la propia definición de lo que es punto de rocío. Entonces, este 9,2 milímetros de mercurio es la presión de vapor saturado a esta temperatura, 50 Fahrenheit. Pero esa presión de vapor saturado coincide con la presión de vapor a 86 Fahrenheit. Porque el punto de rocío está definido como a la temperatura, ¿sí? Para esta condición, si a 86 Fahrenheit tengo tal presión de vapor, entonces el punto de rocío, ¿sí?, dice que es de 50 Fahrenheit, no otro. Si la presión de vapor acá hubiera sido otra, entonces el punto de rocío no hubiera sido 50 Fahrenheit. Hubiera sido otro. Y para completar con el cálculo de la humedad relativa, entonces hay que dividirlo por la presión de vapor saturado. ¿Sí? Pero estamos en un día claro, 86 Fahrenheit, entonces tengo que poner acá la presión de vapor saturado
para esos correspondientes a esos 86 Fahrenheit. Y así multiplicándolo por 100 saco el porcentaje de humedad relativa.